Bueno, buenos días a todos. Espero que se Luego, chicos, encuentren muy bien. por qué tan Acá les relajados? estoy mostrando las notas que llevo de seguimiento para que lo tengan presente. Pues de hecho pueden ver que tenemos un montón. Hasta aquí las hicimos en clase. Listo. Y desde acá las hemos estado haciendo cada clase que hemos tenido virtual. Bueno, sí, la planeación estratégica la teníamos desde, pues fue como medianamente lo último que vimos en clase, después lo subimos virtual y como esas semanas no se podía sacar nota, eso quedó pues calificado mucho después de haber visto el tema como tal. Después hicimos un foro, la semana pasada un informe de lectura, y bueno, hoy vamos a hacer unas preguntitas que ahorita les muestro cómo ingresan y cómo se solucionan. Listo, pero entonces no sé, revisen bien. De pronto si alguien entregó algo que yo no recuerde, entonces porfa me avisan con tiempo, que yo creo que ya las notas de seguimiento las sacamos hasta el próximo lunes. Ya hasta ahí llegamos con el seguimiento, entonces sí es bueno que tengan como todas sus notas presentes. Hay una que, bueno, omitimos de cierta forma porque casi todos no la presentaron y fue la de un mapa conceptual. El mapa conceptual, no recuerdo si era de contabilidad o qué era, pero era reemplazando un lunes festivo. Solo lo entregaron 3 compañeros, entonces pues varios me escribieron como para no quedar con ese cero, no perder la nota, eso. Entonces nada, lo que hice fue suprimir esa actividad y los que sí la presentaron les cambié una nota que tenían mala, se la reemplacé por un 5. Entonces así fue que quedó. Entonces no sé chicos si bueno, soy... Profe, Hola. mira, yo presenté el mapa conceptual y ahí tengo un cero en la nota anterior a las 8 días, en el foro de la clase. Es que no me pude conectar. Ahí tengo un cero, pues No, se podría hacer señor, como a una usted, compensación ahí. yo ya la reemplacé con las notas que tenían Sí, antes. no fue el seguimiento. O sea, sí, yo reemplacé la No fue nota en este. con, sí, pero no, o sea, lo que tenían antes de esa fecha. Ah, ya te entiendo. ¿Sí me entiende? Pero igual puedo Sí, sí. revisar, a ver, ¿quién es usted? Yo lo anoto por aquí y ahora reviso a ver qué se puede hacer. Pero como que quién sé yo. Hellman, sí. El más juicioso. Sino que es que un cero le baja mucho a uno, entonces, pues como que gas. ¿Cuál le baja Pues, mucho a uno? Si tiene muy buenas notas, no. A ver, vea, por ejemplo, este solo tiene un cero y la nota está bien. ¿Dónde estoy yo? yo soy el segundo de la lista, profe. Bueno, ahí mira que intercede por mí, gracias. Listo. Sí, Jonathan, yo ya te asumí las notas los trabajos que me enviaste hoy. De hecho, perdón, el viernes. De hecho, son estas dos. Listo, te dije que esta no, porque en Ya. definitiva ya se había pasado pues como la fecha para eso y estas dos fueron los que me enviaste. Yo te devolví el correíto pues como con la información. Listo, entonces también para que lo tengas presente. Pues nada, muchachos, estas son las de seguimiento pues que llevamos hasta el momento. Quería entonces, mientras el resto de los compañeros entraban, entonces como compartirlas. Listo, voy a llamar entonces a la asistencia de hoy, muchachos. Yo creo que ya ahora sí estamos la mayoría. Bueno, Paula Andrea, ella no sé chicos si ustedes sepan si ella se retiró o no, porque no se ha conectado ninguna, o si es que tuvo problemas si ha tenido problemas con el internet o para conectarse. No sé, si algunos saben de algunos que Profe, no, me cuentan, dime. profe, sí, la tengo allá en el celular y pues ella sí ha tenido muchas dificultades. Si quiere, yo pues podría ahorita escribirle a ella o le Porfa. doy el contacto a usted para que, porque sí, ella ha tenido dificultades. Pues la verdad te agradezco mucho porque es que, o sea, mira que todas las Entonces le notas dejo que el contacto de llevamos ella acá, puede ser. las lleva en cero, entonces ahí sí es que ella lo va a cancelar el Ella está, semestre o ella sí está lo va. pensando cancelar.
Sí, entonces sí es bueno que ella de pronto me avise, listo, o ya tú me cuentes o me das el dato porque yo le he enviado correos y tampoco me responde, entonces es muy complejo, de pronto al menos por el celular. Listo. Ah, bueno, profe, hágale. Eso, queda entonces con la tarea, me lo envía si quiere el correo, el número de celular de la compañera, porfa, y gracias. Ah, bueno, claro que sí, Listo. profe. Gelman Hernando Redondo, Sí, profe, aquí. muy bien. Jonathan Ariel Barbosa, Helman está por aquí. Perdón, Jonathan. Sí, él me escribió. Ok. Jonathan Chavarriaga. Profe presente. Listo. Diana Correa. Bueno, no sé si alguien sabe de ella, de Diana, porque tampoco se ha conectado en ninguna clase. Pues ella no se ha conectado porque ha tenido problemas de conexión. Pues entrar a una clase el internet no le da como pasar en toda la clase. Entonces ya ve los videos después y donde presenta las actividades. Listo. Y ella va entonces bueno, sí, en Sí, general ella va sí, al ella se ha día. presentado actividades, no presentó fue la de la semana pasada, pero en general todas, listo. Ok, eso es lo que más o menos quiero saber, que no, que no esté pues como desconectada completamente. Ah, listo, por acá me dice que están con Johan y Wilson, bueno, está bien, así pues ya no me preocupo tanto. Ok, Melissa Aurora Cuesta, Presente. listo. Cristian Fabián García. Listo. John Anderson Gómez. ¿Y alguien sabe de John Anderson? Bueno. Emanuel González. Listo. Listo, Manuel. Melissa Hernández. Ok. Emma Catalina Londoño. Hola, profe. Hola, buenos días. Listo. Jacqueline López. Listo. Jacqueline no. Ok. Wilson. Bueno, sí, por aquí yo ya te vi. Emanuel Ospina. Listo. Jair Pérez. Valeria Tatiana Quiroga. Yo. Ok. Johan Steven Vega. Presente. Listo. Y Lina Marcela Velázquez. ¿Lina está por aquí o no? Ok. Listo. Listo, Wilson. Sí, yo sé, ya me acabo de enviar un correo. Yo ya le mandé, bueno, les reenvié a todos la información. Listo. Entonces esperemos un minutico que ya se conecte. Ok, ahorita están viendo la presentación. Sí, señora. Ok. Listo. Miremos aquí. Ok, sí está grabando. Bueno, muchachos, bueno, les había dicho que hoy veíamos estados financieros, pero no. Voy a trabajar otros dos temitas como que me parecen relevantes antes de estados financieros y como tenemos igual, bueno, tiempo, tenemos entonces, ya sabemos, tenemos clases de hoy, del 18, en junio tenemos el primero y el 8 ya es el final. Entonces, bueno, tenemos tiempito pues como abarcar esos dos. Entonces hoy vamos a ver PUC y el ciclo contable cómo se da realmente.
de cierta forma ya habíamos hablado del PUC, que era el Plan Único de Cuentas, ¿cierto? Si bien lo recordamos la semana pasada, sin embargo no mencionamos pues como a profundidad de dónde viene, si dijimos pues que es como el lineamiento, digamos, desde nuestro país para manejar la información contable y financiera, ¿cierto? A partir de las NIF. Ya sabemos que las NIF son pues las internacionales y las que dan el lineamiento de estandarización, presentación de los estados financieros, pero también alineado a esas NIF tiene que estar entonces este aspecto de Plan Único de Cuentas, ¿cierto? Que es donde ya define, delimita en términos colombianos cómo se lleva la información, a pesar que se lleve en NIF, ¿cierto? Es decir, el NIF son las generalidades, cómo se deben presentar los estados financieros, pero el PUC me define las particularidades en términos de los nombres de las cuentas. Recuerden que la semana pasada hablamos, por ejemplo, de una codificación. Ahorita les traigo como esa información. También, digamos, a qué se atribuye, ¿cierto? Entonces, tenemos que nació a partir entonces del decreto número 2650 del 93, por el cual, bueno, se modifica, es decir, ya estaba determinado el Plan Único de Cuentas para los comerciantes. Y en diciembre, digamos, de ese año, el Ministerio de Desarrollo Económico, digamos, decretó este PUC bajo unos lineamientos que vamos a ver entonces cuáles son puntualmente. Tenemos entonces, busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Mire que de cierta forma tampoco son, digamos, lejanos completamente de lo que las NIF quiere proponer, ¿cierto? Que también de cierta forma es claridad, confiabilidad y comparabilidad, sí que es cierto, ese casi que es su componente principal o fundamental a partir, digamos, de esta información. Miren, ¿por qué podría decirse, o por qué estos tres elementos son tan importantes? Entonces, cuando hablamos de claridad, es que, chicos, recordemos que lo que se registra en esta información son ¿qué? Transacciones económicas y financieras, ¿cierto? Es decir, implican dinero de las organizaciones. Entonces, tienen que manejarse con suprema claridad, es decir, de dónde salieron, a dónde ingresaron, cada transacción, cómo se ejecutó, en qué fechas, en qué momentos. Cuando hablamos de confiabilidad, a ver, ¿quién me puede decir de pronto esa confiabilidad de dónde puede venir? ¿O dónde la podría obtener para esta información contable? ¿Dónde podría verificar esa confiabilidad? ¿Qué se les ocurre? De lo que hemos hablado, de cierta forma la semana pasada lo hablamos. A ver, por aquí me están escribiendo que dicen, listo, desde los documentos contables, nos dice el compañero Wilson, claro, y ojo, y absolutamente, no solo los contables, todos los documentos o los soportes económicos de dicho comportamiento, es decir, entonces ahorita de cierta forma les decía, bueno, que salió el dinero, entró a algún lado, bueno, ¿de quién y para quién? ¿Y cuál es el respaldo, cierto? ¿Cuál es el respaldo para dicha transacción? Por acá también nos dice el compañero, contratos, sí, facturas, órdenes de compra, promesas de compraventa, contratos, es decir, toda la documentación pertinente para que en efecto esa información sea confiable, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las ventas, ¿dónde estará esa confiabilidad? Pues en todas las facturas, ¿cierto? En toda la facturación. Entonces, por allá esa facturación debe decirme cuánto fue el total de ventas, diariamente estar los soportes, si se dieron a crédito, se dieron de contado, si se dieron de contado, listo, que en efecto, ojo, yo pueda verificar en caja o en bancos que en efecto ese dinero ingresó y si se dio a crédito, de cada cuánto y si en efecto, pues bueno, si estoy en ese periodo contable, poder verificar si ingresó o no o verificar de periodos anteriores, ¿es cierto? Es decir, si sí se está recuperando la cartera como tal.
miren, qué sé yo, pague nómina. Bueno, entonces todas las organizaciones hoy en día, pues bueno, de cierta forma, todo el aspecto tecnológico ha beneficiado mucho ese tipo también de soportes, porque, a ver, recuerdo hace muchísimo, es más, de hecho fue cuando hice la práctica pues de la universidad, fue hace rato. Ellos cuando pagaban la nómina sacaban entonces unos documentos soporte para que cada empleado firmara ese soporte de que en efecto recibió su nómina, ¿sí? Hoy en día, pues, no es tan relativo que sea firmado pues, por el empleado, pero sí tiene que ser explícito, es decir, que se le demostró al empleado que ya se le pagó, cómo fue, cuánto, qué se le fue a salud, a pensión, es decir, todo su consolidado. Eso periódicamente, es decir, cada mes que te pagan, o bueno, cada 15 días, dependiendo pues cuál sea la forma de pago, se lo tienen que, ¿cómo es la palabra? Compartir, pues al menos al correo electrónico, lo que les digo, los que no utilizan pues mucho estos medios, pues sí lo harán físico y se requerirán pues como su firma para que, ojo, es que la firma es para qué, para que quede la evidencia que usted sí lo recibió, mientras que si te lo entregaron por el correo, pues ahí está la evidencia, es decir, ellos ya se van a buscar los nombres de la persona puntualmente y sale el soporte que fue entregado X día, toda la información, ¿cierto? Pero ojo, al menos esta tiene que ser compartida y soportada. ¿Dónde estará también el soporte? Pues en todas las transacciones financieras, por allá entonces en el banco a través del cual le pagan a las personas están los soportes de pago de nóminas, de servicios públicos, de impuestos, ¿sí? Proveedores, entonces esos proveedores, entonces ellos me dan una factura y está el soporte entonces del banco donde se identifica que en efecto yo pagué el valor comparado pues a esa factura puntualmente. Ojo, eso entonces en términos de claridad y confiabilidad, que pues muchachos, si bien vemos desde la semana pasada, es una serie de procesos y hoy también lo vamos a identificar con todo el ciclo contable, pues digamos la importancia pues como de estos documentos. Y en términos de comparabilidad, hay, digamos, dos perspectivas, digamos, fundamentales para esta comparabilidad. Y una es que yo pueda comparar mis resultados actuales con mis resultados anteriores, ¿cierto? Y pueda definir, bueno, estoy creciendo, no estoy creciendo, aumentaron mis ventas o mis costos. Es decir, puede hacer una comparación en términos de mi trabajo, cómo estoy funcionando, ¿cierto? Y si en efecto estoy funcionando bien o no. Esa comparabilidad parte desde mí mismo, es decir, desde mi información y que yo cada periodo pueda hacerla y pueda ejecutarla. La otra perspectiva de la comparabilidad, que esta sí es muy dada desde las NIF, es que yo pueda compararme con otros del sector, con otros de afuera, que si en algún momento voy a ser o adquirido o comprado por otra institución, tenga la claridad, la confiabilidad, pero entonces también la información, digamos, necesaria para poder ser comparada con la que me va a adquirir o me va a comprar, ¿cierto? Listo, por acá el compañero nos dice, esta información está basada en las mismas normas para comparaciones externas, los históricos de los años, para hacerla interna. Sí, esas son las dos, digamos, perspectivas desde esa comparabilidad, ¿cierto? Entonces, ojo, otra cosa, que puede que, bueno, desde las NIF está muy enfocado esa comparabilidad desde afuera como para que me adquieran, pero bueno, no necesariamente ese puede ser el objetivo final, al menos para mí o para todas las organizaciones. Yo también puedo compararme con otros de mi sector, con el más fuerte, con el que le está yendo mejor, para poder identificar, bueno, mis estados financieros, qué tan lejos están de esa competencia, ¿sí? Miren, esta información de cierta forma no es tan compleja saberla. Ojo, a profundidad sí, pero todas las empresas, al menos que participan en Colombia, están obligadas a exponer sus resultados financieros, sus estados financieros en su página, ¿cierto? Es decir, de publicarlos abiertamente al público que pueda estar interesado.
Entonces, el público que puede estar interesado es mucho, entre ellos también entonces sus competidores, ¿cierto? Entonces, yo también puedo utilizar esta información, pues bueno, a mi favor para verificar qué tan bien o no estoy participando en el mercado, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas. Bien lo veíamos la semana pasada, entonces este me da el lineamiento puntual para poder categorizar las transacciones que se ejecutan dentro de la organización. Tenemos entonces la codificación del catálogo de cuentas, está estructurada sobre la base de los siguientes niveles. Ojo, entonces tenemos unas clases, unos grupos, unas cuentas y unas subcuentas que ya vamos a ver esa discriminación, pues de cierta forma cómo se da, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver qué es las clases, porque ojo, los grupos, las cuentas y subcuentas nacen desde las clases, ¿sí? Es decir, las clases son la base para identificar a dónde debe corresponder dicha información. Por eso es que aquí, miren que decimos clase, el primer dígito, grupo, los 2 primeros dígitos, cuenta, 4 primeros dígitos y subcuenta los 6 primeros dígitos. Entonces, bueno, ya vamos viendo de cierta forma una categorización de la información, ¿sí? Chicos, no podemos decir que una cuenta pueda tener una codificación que no esté contemplada en las clases, ¿sí? Es decir, que no esté contemplada en ninguna clase. No, todas las subcuentas, cuentas y grupos tienen que estar contempladas en unas clases, ¿sí? Y son ellos, o es decir, es desde el PUC donde se identifican si llegasen a existir nuevas cuentas o subcuentas, pues a dónde, digamos, las clasifican, ¿cierto? A qué clases y a qué grupos. Entonces, allí está lo interesante. Por eso es que el PUC generalmente, bueno, cada 2 años, es decir, cada año, pues no es que sea tan común, pero cada 2 o 3 años lo van actualizando porque puede que resulten algunos comportamientos nuevos dentro de las organizaciones que tengan que ser categorizados aquí. Entonces, tenemos en términos de las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general. Ahorita a grandes rasgos lo voy a explicar, aunque eso, digamos, en profundidad va la otra semana, pero al menos para que sepamos de qué significa. Las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados. Ya sabemos que ese estado tiene esos 2 nombres o esas 2 incidencias, ¿sí? Las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden, que también ya vamos a identificar de qué se tratan. Entonces, miren, tenemos las clases que identifican el primer dígito, ¿cierto? Entonces, tenemos clase 1, activos. Bueno, activo, pasivo y patrimonio hace parte de ¿qué? Balance general, ¿cierto? Por eso allí tenemos 1, 2 y 3. Sabemos que los activos, bueno, y la semana pasada hablábamos de ecuación contable, entonces, bueno, no es tan lejano para nosotros. Activos, todo lo que tiene la organización. Pasivos, todo lo que debo, o patrimonio, lo que ya, digamos, a través del tiempo o de aportes de los socios, ya es de la organización como tal. Recordemos que por eso la ecuación contable, activos igual pasivo más patrimonio, es decir, todo lo que está en los activos o se debe, que está representado en el pasivo, o ya es nuestro, es decir, representado en patrimonio. Sin embargo, pues vale la pena mencionar, por ejemplo, qué tipo de grupos, cuentas o subcuentas pueden determinarse desde los activos. Entonces, uno habla de, por ejemplo, grupos. Uno puede decir bancos, ¿cierto? Porque yo no puedo de entrada decir Bancolombia, no. Entonces, el grupo es bancos. Pero entonces hay unas cuentas y subcuentas que se atribuyen a ese grupo de bancos, ¿sí? Entonces, ya puedo discriminar en las cuentas y subcuentas
los diferentes bancos con los que yo tengo relación y con qué tipo, digamos, de transacciones puntualmente. Ojo, sabemos que si estamos hablando de los activos, pues no es lo que yo debo, sino lo que está a mi favor, ¿cierto? Es decir, entonces, qué sé yo, cuentas corrientes, CDTs, bueno, cualquier activo pues como financiero que pueda darse desde un banco, pero que me genere rendimiento, ¿listo? Entonces hay que, pues vale la pena como mencionarlo. Sin embargo, ya sabemos que entre las cuentas de activo podemos encontrar entonces caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, intangibles, ¿sí? Bueno, aunque intangibles generalmente, bueno, sí van activos, pero a largo plazo. Recordemos esa otra incidencia también. Activos corto plazo y activos largo plazo. Entonces, que el corto plazo es lo que se tiene de cierta forma para cubrir las obligaciones de corto plazo y es, digamos, el deber ser de la organización. Todo lo que yo tengo en mis activos no corrientes o de largo plazo corresponden a maquinaria, equipos, infraestructura, ¿cierto? Que están dadas pues para el deber ser de la organización, pero son activos que generalmente no se convierten en dinero circulante en el corto plazo, además porque esos activos pues están dados es para que funcionen y den rentabilidad en términos de largo plazo. Listo, nos vamos para los pasivos. Tenemos en pasivos entonces todas las deudas que tiene la empresa, o es decir, o todas las salidas de dinero que puede tener en un momento determinado. Entonces, así como el activo donde hablábamos de grupo, por ejemplo, de bancos, acá también se da esa cuenta. Pero aquí no es lo que yo tengo a mi favor o lo que me genera rendimiento, sino por el contrario, a quienes le debo, ¿cierto? Entonces, puede que tampoco exista un solo banco con el que la empresa tenga relación, sino que sean varios o diferentes tipos de endeudamiento. Entonces, bueno, de allí también es donde nace lo de grupo y lo de los cuentas y subcuentas, ¿cierto? Dependiendo también la particularidad de lo que implica la cuenta. Sin embargo, entonces, bueno, nos concentramos solo en entidades financieras, pero ¿a quién más le debemos en términos, por ejemplo, bueno, este también tiene su incidencia de corto y largo plazo? Hay algo muy particular y es que a bancos generalmente tenemos esas dos, tenemos a corto y tenemos a largo, ¿cierto? Generalmente les debemos en términos de esos dos momentos, pero cuando ya hablamos es de proveedores, empleados, impuestos, ¿sí? Cualquier otro tipo, digamos, de acreedores, generalmente son a corto plazo, es decir, mensualmente sale un elemento puntual, digamos, para esa incidencia, ¿cierto? Entonces también hay que tenerla en cuenta. Y tenemos entonces la última parte del balance, que es patrimonio, donde ya sabemos que, bueno, allí estarán involucradas las cuentas, digamos, ya que identifican particularmente lo que es de la organización. Entonces, por allá vemos cuentas como reservas, utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas, ¿sí? Que identifican que se está quedando como tal dentro de la organización y este no tiene la incidencia en términos de corto y largo plazo. Sin embargo, cuando veamos los estados, también pues vamos a verlo como más puntual. Tenemos la segunda clase, por así decirlo, que son entonces el estado de resultados o ganancias y pérdidas. Por eso aquí tenemos ingresos, gastos, costo de venta, ¿cierto? Ingresos. Miren, acá también hay algo muy particular y es que uno puede decir, bueno, pero ¿cuál podría ser las cuentas, por ejemplo, de los ingresos o cuentas o subcuentas? Miren, es que depende. Hay empresas muy sencillas o muy puntuales, es decir, que su deber ser es a partir de un solo producto o de un solo servicio, es decir, su actividad económica es simple de cierta forma. Entonces, digamos que en esos ingresos no hay mayor discriminación, pero hay algunas, miren, por ejemplo, y eso que a pesar de que el grupo Nutresa, por ejemplo, cada parte del grupo, es decir, cada empresa del grupo tiene sus estados financieros también en particular. Pero hablemos de Nutresa, que es el conglomerado, el que las une a todas. Cuando ellos sacan
o juntan más bien sus estados financieros de todas sus corporaciones, aquí en ingresos entonces discriminan qué ingresos puntualmente fue, qué sé yo, de esta de Nacional de Chocolates, creo que es la de ellos, o bueno, esa de las galletas, la de Zenú, ¿sí? Es decir, todas sus suborganizaciones, ¿cuánto reflejaron? Entonces, en esas subcuentas tienen que estar esa discriminación. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de Zenú, a pesar de que ellos son que carnes frías, no solo tienen un producto, entonces al igual también tendrían que hacer una discriminación de sus ingresos a causa, digamos, de qué orientación hay. Digamos, la orientación, digamos, de ese ingreso, de dónde pudo haber resultado, ¿cierto? De cuál ingreso puntualmente, de cuál producto puntualmente. Listo, cuando nos vamos a los gastos, aquí se da algo muy particular, porque recordemos que los gastos son de administración y ventas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de administración o ventas, podemos estar hablando también de diferentes elementos, como podrá ser insumos, mano de obra y otros elementos, digamos, indirectos. Como que, bueno, si es mano de obra, pues ya sabemos, si es administrativo, entonces será la secretaria, la de talento humano, el gerente general, el portero, ¿cierto? Todos ellos harán parte, pues, como de este aspecto administrativo. Los insumos, pues bueno, papelería, el mantenimiento que se lleva a los computadores, ¿sí? Que lapiceros, ese tipo pues como de insumos. Pero cuando hablamos de otros costos, recordemos que esa parte administrativa también implica un espacio, ¿cierto? Y que ese espacio amerita que, pues, energía, a veces no es nuestro, entonces lo pagamos, entonces involucra un arrendamiento, ¿sí? Entonces eso hace parte de ese gasto, de esa parte. Cuando hablamos de ventas, tiene los mismos, digamos, los mismos aspectos, entonces insumos, lo que lo necesitan esas personas, digamos, para vender, publicidad, cae en este gasto de venta, el personal, entonces promotoras, vendedoras. Pasa algo, por ejemplo, con las promotoras, pese a que yo no le estoy pagando, bueno, sí, le pago a la persona y probablemente en el lugar, pues en el almacén donde yo tenga esas personas, puede que pague un espacio, entonces eso se involucra también ese gasto, en términos de otros gastos que pueda estar involucrando con respecto a esas personas, ¿sí? Entonces, miren, el aspecto tan amplio que involucra esos gastos. Entonces, allá, en términos de los grupos, cuentas y subcuentas, determino a qué hace relevancia. Cuando hablamos del costo, ni hablar. Volvemos a lo mismo. Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que son al menos los 3 elementos generales del costo. Pero esos 3 elementos pueden involucrar otros elementos. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de materiales. No podemos decir que los materiales que usa la empresa es de un solo tipo o un solo proveedor, no, utiliza muchos insumos, muchos proveedores, entonces se tiene que tener una caracterización puntual de cuál es cada uno para que cada vez que se codifique, pues bueno, ya sepamos que X proveedor tiene este código puntualmente y que ese es el que le va a atribuir a él en términos de qué, ingresos, pagos, mercancías, cuentas por cobrar, por pagar, estamos hablando de proveedores, ¿sí? Entonces hay que entrar a mirar también ese tipo de elementos. Bueno, nos vamos también para costos. Bueno, ya hablamos de, bueno, tenemos costos de venta, aunque ojo, costos de venta no es gastos de venta, listo. No me había percatado que estaba como costos. Generalmente se asumen como un gasto, ¿sí? No hacen parte del deber ser de la organización. Y recuerden que los costos son el deber ser de mi empresa, es decir, a lo que yo me dedico. Ojo, que hay algo muy particular, que en una organización puede que asuman entonces ese aspecto de ventas como un costo válido, pero yo debo tener en cuenta que
no es el deber ser de mi empresa. Pues si lo que yo me dedico es a hacer productos como tal, es decir, mi industria recibe materiales, hace una transformación y entrega al mercado unos productos terminados, ¿cierto? Entonces probablemente por allá esta persona que está en el supermercado no hace parte del deber ser de mi producto, aunque puede que la necesite para que, digamos, sea colocado mi producto en el mercado. Entonces son dos cosas muy distintas. Costos de producción y operación, ya lo habíamos hablado en términos de esos tres elementos pues como puntuales, y hablamos entonces de la última clase, orden deudoras y acreedoras, es decir, o cuentas a mi favor o en contra, es decir, que en algún momento o me puedan deber o yo pueda deber. Estas son bien interesantes porque son cuentas que generalmente no afectan ni el balance ni el estado de resultados, pero que en algún momento determinado sí los pueden impactar. Es decir, en términos de las transacciones que se pueden generar dentro de la obligación, en términos de obligaciones con terceros, sin embargo, sin que no se haya hecho ninguna negociación todavía, porque recuerden que ya cuando se haga, pues ya entran a aplicarse en términos entonces de activo cuando entra la mercancía, de pasivo cuando la quedo debiendo, ¿cierto? Pero estas entonces cuentas de orden son las que pueden darse en un momento determinado o que me deban o que yo deba, ¿cierto? O que yo deba cumplir. Entonces, son más en términos de información, es decir, informativas de lo que pudiese suceder en la empresa. Entonces podemos ver que desde la clase 1 a la 7 son supremamente importantes porque realmente abarcan, sí, primero, pues el deber ser de la organización, y segundo, implican lo que realmente sucedió en la empresa en un momento determinado. Entonces sí, es muy importante tenerlas en cuenta. Para finalizar como esta parte del PUC, que ya se nos va a cerrar, miren, acá tenemos el objetivo de este sitio, PUC.com, es facilitar consulta de diferentes cuentas, para lo cual se hace uso de una caja de texto en donde se puede hacer dos tipos de búsqueda, ingresar el código directamente para identificar qué cuenta es o escribir el nombre de la cuenta para identificar qué código es. Miren, ¿por qué se los coloco? Porque importante algún momento pues de la vida ustedes sepan que existe al menos una facilidad en términos de dónde buscar esas cuentas, a qué hacen parte, ya saben en términos de los grupos que implican, pero entonces cada cuenta o cada transacción que yo haga, a qué puede atribuirse, ¿cierto? A qué puede tributar. Además que, bueno, una de las preguntas que tienen hoy es identificar unas cuentas que significan. Entonces, bueno, es aquí, en esta página, donde pueden ir como